Sé que están en las celebraciones de lo que es la Semana de Medicina. Gracias a la coordinadora por haber logrado pasar el horario de esta ponencia justo para esta noche. Hay compañeros suyos que todavía están intentando ingresar. No sé si la coordinadora de su grupo me puede ayudar a aceptarlos. Recording in progress. Litsi, ¿estás? Sí, doctor, sí me encuentro aquí. Sí, es que no me respondiste el chat. ¿Cuál es el control para que tú puedas aceptar a tus compañeros? Doctor, creo que tendría que hacerme moderadora. Te he dado el control de la pantalla. Si puedes ver, si puedes admitir a los que vayan ingresando para poder continuar con la presentación. ¿Sí? ¿Es posible No, ello? doctor, me parece, o sea, sí me parece que me ha dado el control de la pantalla, pero no sabría decirle porque no me aparece nada si es que hay alguien en sala de espera. Pues bueno. ¿En participantes no te da la posibilidad? No, doctor, no me aparece nada. Bueno, entonces vamos a empezar y bueno, aceptaría a los compañeros que vayan ingresando tardíamente. La clase igual va a ser grabada, así que una de las cosas que ustedes deben de procurar es la puntualidad. Yo entiendo que a veces la tecnología causa problemas, me ha pasado, supongo que a los demás docentes también, pero no encuentro la forma de poder darte esa posibilidad de que puedas admitir. He puesto a aceptar automáticamente todas las solicitudes, pero igual me está apareciendo como una sala de espera. Bueno, la clase de hoy es sobre embarazo posttérmino. El objetivo de la presentación es identificar el periodo normal del embarazo. Vamos a aprender a conocer las definiciones de embarazo pretérmino, término y posttérmino, las complicaciones tanto maternas y fetales del embarazo posttérmino y cómo se hace la evaluación y manejo de estas mujeres embarazadas. Ustedes conocen que según la edad gestacional se divide el embarazo en pretérmino, a término y posttérmino. El embarazo pretérmino es aquel que cursa antes de las 37 semanas y se ha dividido en
pretérmino temprano y pretérmino tardío. El embarazo a término a su vez se divide en temprano, completo y tardío. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, en pretérmino temprano, antes de las 34 semanas, el tardío después de las 34 semanas hasta antes de las 37. En el embarazo a término, temprano, a partir de las 37 semanas hasta antes de las 39, el completo de las 39 hasta antes de las 41 semanas y el tardío de las 41 hasta antes de las 42 semanas. Es muy importante poder establecer o estimar la edad gestacional. Para eso, pues, existen métodos, y el principal es el que se basa, pues, en la fecha de última regla. Ustedes, de repente lo han leído o lo han realizado en las prácticas, que es muy importante conocer la fecha de última regla. Y la fecha de última regla se toma o se considera el primer día de la regla. Vale decir el día en que empieza la menstruación, ¿no? Esa es la fecha de última regla. Hay consideraciones especiales para tomar esta regla como confiable, ¿no? Como son que la regla sea regular, que no haya uso de anticonceptivos hormonales próximos, y muy importante es que en esas condiciones de que la regla sea regular, es que la paciente, o en este caso la mujer embarazada, conozca la fecha de su regla, que tenga la seguridad de que esa fecha es la de inicio, ¿no? No sea una estimación o no sea, pues, una fecha calculada. Nadie puede calcular la fecha de regla. Lo que sí se puede calcular, pues, es la fecha probable de parto. Entonces, esta fecha de regla se ve afectada por los ciclos irregulares, el olvido de la misma y el uso de métodos anticonceptivos. Incluso cuando hay seguridad en la fecha de última regla, puede ocurrir a veces imprecisiones, ¿no? Eso se da generalmente en ciclos irregulares, donde no se puede predecir en qué momento pudo haber ocurrido la concepción. Afortunadamente, existe ya desde hace muchos años la ecografía, ¿no? Y dentro de esa ecografía, la ecografía en la mujer embarazada, la del primer trimestre, es muy importante para establecer o confirmar la edad gestacional. En aquellas mujeres que dan una fecha de regla y se puede confirmar la veracidad de esta con una ecografía precoz. La ecografía precoz, dependiendo del momento en que haya sido tomada, en la edad gestacional en la cual haya sido tomada, tiene un margen de error. Por ejemplo, si es menos de 9 semanas, el margen de error se reduce a 3 o 5 días, que cuando es pasada las 9 semanas, en esta ecografía precoz, el margen de error sube a 7 días. Afortunadamente, debido a la aparición de la ecografía, es que se reduce la incidencia de embarazos postérminos. Miren, en el 2019, la tasa de postérminos fue de 0.3%. Antes, en datos del 2012, pues era mayor, miren, casi 6% la incidencia de embarazos postérminos. ¿Y qué es un embarazo? Pues esta es la diapositiva donde muestra lo que les mencioné, el margen de error y la edad gestacional en el rango de que ha sido tomada. Mientras más próxima
a la fecha de concepción el margen de error es menor, ¿no? Miren, menos de 9 semanas, 5 días. Menos de 5 días es ok. Si hay más de 5 días, pues ya no se considera la fecha de última regla y se asume como la edad gestacional de la ecografía como la edad gestacional que tiene ese embarazo, ¿no? Si la diferencia es más de 5 días. Miren, cuando una ecografía tiene 28 semanas o más, el margen de error ya va a 3 semanas. Entonces, ¿qué es un embarazo postérmino? Un embarazo postérmino va de las 42 semanas inclusive a más. Es decir, a partir de 294 días de gestación o más contados desde el primer día del último periodo menstrual. Hay literatura que mencionan ciertos términos como sinónimos, como postdatismo, posmaduro, prolongado, atrasado, postfecha. De todos estos, prolongado es el que se ha asumido como un sinónimo de lo que es embarazo posttérmino. Posmaduro, como veremos más adelante, es un síndrome aparte. La prevalencia del embarazo posttérmino, pues, depende de la población y de las políticas de cada país en cuanto a inducción de parto o término de embarazo se refiere, ¿no? Entonces, y además también de los métodos usados para estimar la edad gestacional. Tal es así que varía esta prevalencia de 3 hasta un 14%. En Estados Unidos, en el 2017, según los datos del censo de nacimientos, embarazos mayores de 41 semanas, miren cómo ha ido disminuyendo por justamente esas políticas de inducción, ¿no? En el 2015, casi 7%, al 2017, 6.6%. Hay otros datos del 2009, ¿no? Con 120.000 mujeres con embarazos únicos. Fíjense ustedes que la mayoría tiene sus partos entre las 37 y 39 semanas, casi un 50%, un 37% a las 40, un 15% a las 41 semanas, y menos del 3% de partos ocurre pasada o alcanzada las 42 semanas de embarazo. La causa de por qué se produce embarazo posttérmino, pues no es conocida, pero sí se ha mencionado ciertos factores que se asocian al embarazo posttérmino, como el índice de masa corporal, no en la embarazada, sino en la mujer no embarazada, cuando es por encima de 25, o sea, cuando tiene sobrepeso u obesidad, que está relacionado con embarazos que pueden llegar a las 42 semanas. Al igual que en las mujeres nulíparas, es más frecuente ver un embarazo posttérmino en mujeres nulíparas que en aquellas que ya han tenido hijos. También se hicieron estudios que consideraron la longitud del cuello uterino medida en la mitad del embarazo, vale decir, entre las 20 y 24 semanas, ¿sí? En ese tiempo, cuando se encontraba que la longitud del cuello se encontraba en tercero y cuarto cuartil, vale decir, cuando este es mayor de 36 milímetros, tienen el doble de probabilidad de tener un embarazo que llega a las 42 o más semanas. También se ha visto que en mujeres que han tenido un parto posttérmino, puede haber también otro posttérmino en un siguiente embarazo. Incluso en familias donde la mamá o una hermana han tenido embarazo posttérmino, la otra hija podría tener un embarazo posttérmino. Y este componente, lo que se ha determinado, que no depende pues genéticamente del papá, sino que está relacionado a la madre. También se ha observado
que el riesgo de un resultado adverso en un embarazo postérmino aumenta con la edad materna avanzada, ¿no? O sea, es mayor que ese embarazo postérmino tenga resultados desfavorables si la mujer tiene más edad. Hay condiciones en las cuales el embarazo se puede prolongar llegando a las 42 semanas o más, en caso de feto con anencefalia o con hipoplasia adrenal, o en aquellos fetos que tengan deficiencia de la sulfatasa placentaria ligada al cromosoma X. También se ha visto que en mujeres de raza negra, latina o asiática hay un menor riesgo de embarazo postérmino que en mujeres de raza blanca. La edad materna avanzada, como les mencioné, ¿no?, es un condicionante de un mayor riesgo de efectos adversos en el embarazo. Esta tabla es un resumen de los datos que les he mencionado en cuanto a factores asociados con embarazo postérmino. A la cabeza, lo que es el no precisar o no conocer la fecha de última regla, que, como les he mencionado, es la causa más común, ¿no?, de lo que es sobreestimar un embarazo postérmino. La regla en cuanto a ovulación irregular o la variación en la longitud de la fase folicular también resulta en una sobreestimación de la edad gestacional. Problemas fetales como la anencefalia, por disminución de la producción de 16-alfa-hidroxidihidroepiandrosterona beta-sulfato, como un precursor de estriol generado como inicio de la génesis del trabajo de parto, o la hipoplasia adrenal fetal de la misma forma, ¿no? También, en los embarazos ectópicos o extrauterinos, al no estar en el útero, pues no hay un inicio del parto, ¿no? ¿Cuál es la morbilidad perinatal? Entonces, al llevar más tiempo este embarazo, hay mayor probabilidad de que se presente hipertensión gestacional, de que el trabajo de parto se haga prolongado, incluso de que se vea afectado con desproporción cefalopélvica, que ese recién nacido presente lesiones asociadas pues al tamaño del bebito, como pueden ser lesión del plexo braquial, o que tengan mayor probabilidad de presentar encefalopatía hipoxico-isquémica, asimismo parálisis cerebral o un cociente intelectual bajo. Dentro de la mortalidad perinatal, lo que se ha visto que la tasa de mortalidad en embarazo post-término es el doble de la tasa de los embarazos a término. Y a las 43 semanas esto es peor todavía, porque es 4 veces más la tasa de mortalidad con relación a los embarazos a término. Y incluso a las 44 semanas aumenta de 5 a 7 veces. En lo que se ha visto, por ejemplo, en los recién nacidos que están por encima de las 41 semanas, estamos en el término tardío de gestación, tienen un riesgo de 0.3 veces de mortalidad neonatal que un recién nacido a término. En Reino Unido se vio que la tasa de muerte fetal ante parto, como ustedes pueden ver en las diferentes semanas, ¿no?, aumenta drásticamente por encima de las 42 semanas, ¿no?, llegando a un 2 por 1000 embarazos en relación a los embarazos a término, que están en relación al 1 por 1000, que es el doble, y cuando es mayor de 43 semanas, las cifras se disparan hasta un 6 por 1000 embarazos. Esta figura es sobre un trabajo que hicieron en Suecia, ¿no?, en 2 épocas marcadas. Ustedes ven entre 1943 y 52 cómo la
mortalidad perinatal pues era muy grande a medida de que la edad gestacional aumenta, ¿no? Es muy alta, 13, 27 o 60 por 1000. Luego, cuando se tomaron medidas o políticas nacionales para un manejo activo de lo que es el embarazo posttérmino, estas tasas disminuyeron, ¿no? Comparando con la del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, con cerca de finales del mismo siglo, miren cómo bajó de 60 a 4 por 1000, ¿no? Dentro de los resultados adversos maternos y perinatales asociados con embarazo por términos, tenemos que la macrosomía fetal, el oligohidramnios, la preeclampsia, el parto por cesárea debido a distocia, a riesgo fetal, a distocia de hombros, hemorragia postparto, parto por forceps y laceraciones perineales son lo que más puede afectar a la madre. En cambio, al recién nacido, el óbito, el síndrome de posmadurez, admisión a la unidad de cuidados intensivos neonatales, síndrome de aspiración meconial, convulsiones, encefalopatía hipoxia isquémica, daño al nacer, infección y obesidad en el recién nacido son de las afecciones más frecuentes. El síndrome de posmadurez no es una patología frecuente de lo que es un embarazo posttérmino. O sea, muchos creen que porque es un bebito con un aspecto de viejito, pues se da embarazo posttérmino, más no así en uno a término, ¿no? ¿Cómo reconocer un síndrome de posmadurez? Son bebitos que tienen la piel arrugada, predominantemente en las palmas de las manos y planta de los pies. La piel es irregular, está descamada, es un cuerpo largo y delgado porque ha perdido su grasita que lo ayuda a regular temperatura. Nacen con los ojos anormalmente abiertos, tiene un aspecto que parece viejito, ¿no? Y sus uñas están alargadas y algunas veces están pues impregnados de meconio. Este es un bebito, como ustedes ven, bien arrugadito en la mano, en los pies, miren las piernas, está impregnado de meconio, ese tejido verde, ese color verde que ven en la fotografía, y aparte hay descamación de la piel, ¿no? Se dice que el síndrome de posmadurez afecta el 10 al 20% de embarazos posttérmino. ¿Ve? Hay un 80% o 90% de que no tienen este síndrome, ¿no? Mayormente se da en embarazos a término. Lo que sí se ha visto que en aquellos posttérmino, ¿no?, que tienen oligoamnios con un pozo mayor que está por debajo de 1 centímetro, puede llegar hasta 9 de 10, o sea, casi un 90% de bebitos con síndrome de posmadurez. Un problema que se ha visto o se relaciona o se cree que afecta a los embarazos posttérmino, pues es la disfunción placentaria, ¿no? Muchos creen que la disfunción del sincitio trofoblasteo o un sincitio trofoblasteo disfuncional puede explicar el mayor riesgo de síndrome de posmadurez. Otros autores mencionan que la placenta senescente o envejecida es la causa del síndrome de posmadurez, a pesar de que en la patología de la placenta no se ha encontrado ninguna diferencia histológica en relación con placentas a término. Lo que sí es cierto de que existe una apoptosis placentaria que es mayor a medida que el embarazo tiene más edad gestacional.
es mayor, por ejemplo, entre las 41 o 42 semanas en comparación a embarazos al término de 37, 38 semanas. Y justamente la quispeptina, que es un gen proapoptótico, se ha visto en los implantes de placentas posttérmino que tiene una regulación positiva. Se ha encontrado, pues, en algunos trabajos que hicieron algunos científicos para demostrar pues, que la placenta tiene un problema en cuanto a su función y particularmente en lo que es la oxigenación del feto, ¿no? Y estos autores pues trataron de medir los niveles de eritropoyetina. Hicieron un estudio en 124 recién nacidos entre las 37 y 43 semanas, ¿no? Y ellos presumieron que al haber menor presión de oxígeno, menor concentración de oxígeno, pues iba a haber un aumento en los niveles de eritropoyetina, ¿no? Que eran más altos en embarazos que alcanzaron las 41 semanas o más. Pero esto no se vio reflejado, pues, en el Apgar del bebito al nacer, ni tampoco en los estudios ácido-base, que resultaron normales o tan igual como en los embarazos a término, perdón. Lo que sí concluyeron es que la oxigenación del feto se redujo en algunas gestaciones posttérmino, mas no en todas. Esta es una imagen de una ecografía de los grados placentarios del grano desde el 0 hasta el 3. Nosotros vemos ahí la morfología o anatomía placentaria que difiere mucho de la función placentaria. Una cosa es ver la anatomía y no quiere decir que si encontramos una placenta grado 3, esta función es diferente que un embarazo a término. Lo que se ha visto, por ejemplo, es una desaceleración en cuanto al crecimiento del feto. No es que el feto ya no crezca, sino que a partir de las 37 semanas el crecimiento del feto se da en menor proporción, ¿no? Crece ya no a la velocidad que está aumentando de 20, 30 hasta 40 gramos, sino que esa velocidad de crecimiento por día pues disminuye, ¿no? Igual sigue su crecimiento hasta las 42 semanas. Algo que sí se ha asociado es el distrés fetal y la presencia de oligoamios, ¿no? Que está basado básicamente en dos momentos: el riesgo del feto antes del parto y el estado fetal no tranquilizador intraparto, que se ha asociado a la compresión del cordón justamente debido a la presencia de oligoamios en estos embarazos posttérminos. Por ejemplo, en el monitoreo electrónico, lo que no se ve en estos fetos es las desaceleraciones tardías, ¿no? Que son propias de la insuficiencia placentaria. O sea, eso no es lo más frecuente. Lo que sí se ha visto en los trazados es la presencia de desaceleraciones prolongadas. Y estas desaceleraciones prolongadas han llevado al 75% de los partos por cesárea de emergencia. Otra cosa que es frecuente en los monitoreos es encontrar desaceleraciones variables con líneas de base saltatoria, ¿no? Los hallazgos que han demuestran pues, que estos fetos cursan con oligohidramios y aparte de tener oligohidramios, tienen el líquido teñido de meconio espeso, ¿no? También se ha visto pues que en bebitos posttérmino con circular de cordón hay patrones anormales en cuanto a la frecuencia cardíaca intraparto, a diferencia de embarazos pues a término, ¿no? Hay que tener un control más estricto en el caso
de un embarazo postérmino con esta condición. El líquido amniótico varía, ¿no? De una gestación a término a una postérmino. Hay cambios cuantitativos en cuanto al volumen. Ustedes ven que a las 38 semanas pueden llegar con 1 litro de líquido amniótico y este va disminuyendo conforme va aumentando la edad gestacional, ¿no? Dentro de los cambios cualitativos que se ven, por ejemplo, entre las 38 y 40 semanas, el líquido amniótico ya se vuelve más lechoso y turbio. Hay un aumento en el cociente de lecitina-esfingomielina que es de 4:1. Y también se puede ver la presencia de líquido amniótico teñido de meconio con más frecuencia. Entonces, como el volumen de líquido amniótico va a ir disminuyendo después de las 38 semanas y puede haber aumento del meconio en este, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Más cantidad de meconio en un menor volumen de líquido amniótico puede dar lugar a tener un líquido amniótico espeso, ¿no? Teñido de meconio, pero espeso, viscoso, y este puede condicionar un síndrome de aspiración meconial. Justamente los embarazos postérminos tienen un riesgo del 5% más de tener síndrome de aspiración meconial. Y lo que se ha visto que el flujo renal del feto está reducido en aquellos embarazos que cursan con oligoamnios. O sea, los embarazos postérmino que cursan con oligoamnios, pues tienen un flujo de sangre renal fetal disminuido, ¿no? Incluso lo que se ha visto, pues, es que no existe un aumento en cuanto al flujo sanguíneo umbilical en embarazos posttérmino. Esa es la curva que sigue el líquido amniótico, ¿no? A partir de las 20 semanas. Es que la orina contribuye al mayor volumen de líquido amniótico y este alcanza su pico pues entre las 32, 33 semanas. De ahí comienza pues una disminución del líquido, ¿no? Que se va a hacer gradual a medida que avance la edad gestacional. Otra complicación, otra patología que se ve asociada a un embarazo postérmino, no quiere decir que esta sea la causa, no es la restricción de crecimiento intrauterino. Existen trabajos que han determinado que los bebitos natimuertos con restricción de crecimiento intrauterino se ven mayormente en embarazo postérmino. Es así que 1/3 de los natimuertos posttérmino tuvieron RCU en algunas series. En otras series mencionan que los recién nacidos de embarazos posttérminos tienen una tasa de morbilidad y mortalidad aumentada. Pero ¿en quiénes? En aquellos recién nacidos cuyo peso se encuentra por debajo del percentil 3, lo que se conoce como verdaderos RCU. Entonces, estos bebitos tienen una mayor morbilidad y mortalidad en comparación con los bebitos que tienen RCU, pero que están por encima de este percentil, ¿no? Ustedes saben que una restricción de crecimiento intrauterino se define como los bebitos cuyo peso está por debajo del percentil 10. Aquellos bebés cuyo peso está por debajo del percentil 3 se consideran verdaderos RCU. Entonces, cuando es un embarazo posttérmino, esos bebitos, los que están por debajo del percentil 3, tienen más riesgos que los bebitos que se encuentran por debajo del P10, pero por encima del P3. Y justamente encontraron que 1/4 o el 25% de los natimuertos en embarazos posttérmino
estaban por debajo del percentil 3. Las complicaciones de los embarazos post-término pues son dos, ¿no? El oligoamnios y la macrosomía fetal. Entonces, hablando acá de lo que es oligoamnios, mayor incidencia del compromiso fetal durante el trabajo de parto. O sea, si la paciente no presenta trabajo de parto, probablemente no tengan ningún problema. Y como hemos mencionado, este oligoamnio se debe a un menor flujo renal de estos bebitos, ¿no? De los bebitos que cursan con un embarazo o de las señoras que cursan con un embarazo posttérmino y que tienen oligoamnios. Hay métodos para estimar la cantidad de líquido amniótico. Dentro de ellos tenemos al índice de líquido amniótico y la medida del pozo mayor vertical, ¿no? De estos pues he hecho estudios para determinar cuál es el mejor y se ha visto que el índice de líquido amniótico sobreestima el diagnóstico de oligoamnios. No así la medida del pozo vertical mayor. Entonces, para medir oligoamnios, nosotros usamos el pozo vertical mayor. Cuando está por debajo de 2 centímetros, mencionamos que estamos ante un oligoamnios. ¿Qué han visto algunos autores, por ejemplo, en cuanto a la disminución del líquido? En algunas series pequeñas, por ejemplo, se considera que de 6 embarazos posttérmino, en la cual ocurre una disminución brusca del líquido amniótico en las 24 horas, puede haber un óbito fetal, ¿no? Un bebito se puede morir si es que la disminución del líquido amniótico es brusca. Esta es una tabla donde ustedes ven la comparación de los diferentes métodos de medición del líquido amniótico y la posibilidad de resultados anormales, ¿no? Como cesárea, APGAR menor o igual a 6, una acidosis fetal o ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Ustedes ven acá el índice de líquido amniótico y el pozo vertical mayor, ¿no? Cuando tenemos un índice de líquido amniótico, miren, de 6.7 centímetros, la probabilidad de que ocurra un resultado anormal es del 20%, 30% si es menor de 5, y si usamos el pozo vertical mayor, cuando es menor de 2, casi 50%, y cuando es el líquido menor de 1 centímetro en pozo vertical mayor, podemos tener una probabilidad de resultados adversos del 100%. De ahí que justamente el uso del pozo vertical mayor es más exacto para predecir la posibilidad de un daño. Otra de las complicaciones, como les he mencionado, pues es la macrosomía. Y la macrosomía no es otro que el peso de 4,500 o más en un embarazo, ¿no? Por ejemplo, acá menciona que el 8.2% de los embarazos a términos puede tener un peso al nacer de 4 kilos o más. Y se ha visto que en los embarazos post-término, este porcentaje aumenta a un 11%. Cuanto más tiempo tiene un bebito dentro de la barriga, puede pesar más. El percentil 95 a las 42 semanas es de casi 4,500. Antiguamente, o algunos autores planteaban la posibilidad de una inducción oportuna, le decían ellos, ¿no?
para disminuir justamente la morbilidad materna y fetal asociada pues a la macrosomía. ¿Qué se ha visto en la actualidad, no? Que no existe pues ninguna evidencia que respalde la inducción en mujeres con embarazo a término, en la cual se sospecha de que ese feto puede tener 4,500 o más. Es más, cuando la mujer embarazada no tiene diabetes, cuando no tiene diabetes, ella se le puede ofrecer la posibilidad de parto vaginal hasta un peso estimado menor de 5 kilos. ¿Sí? Que cuando tiene diabetes solamente se podría ofrecer chance si se cree que este bebito puede pesar 4,500 o menos de 4,500. Cuando tiene 4,500 o más, a la paciente que tiene diabetes se le ofrece cesárea, porque está asociado la diabetes a un diámetro biacromial mucho mayor que un bebito de una mujer sin diabetes. Y esto puede ocasionar problemas en el parto, sobre todo quistosia de hombros, ¿no? Con resultados incluso graves para el feto y la madre. Entonces, el peso en sí, si hablamos de una paciente sana, sin diabetes, no es una condición para inducción o para ofrecerle cesárea. ¿Qué se hace con las pacientes con embarazo postérmino antes del parto? Entonces, nos encontramos con una paciente y hay dos caminos, ¿no? O inducimos o realizamos un manejo expectante. En la segunda parte de esta diapositiva les menciono un trabajo del 2006 del Colegio Americano de Ginecobstetras, donde se vio que el 73% de médicos hacían una inducción de rutina a las 41 semanas y el resto realizaban pues pruebas de bienestar fetal seriadas hasta las 42 semanas. Obviamente había no había una uniformidad en cuanto a cuál era el medio para hacer este manejo, ¿no? Cuando yo quiero hacer un manejo activo, cuál es la sustancia que uso o qué es lo que debo hacer. Algunos usaban de frente oxitocina y otros vieron la posibilidad de usar medicamentos para madurar el cuello. ¿Qué se vio? Por ejemplo, que había un alto porcentaje de embarazos posttérmino con un cervix no favorable. ¿Y qué es un cervix no favorable? Aquel que tiene un score de Bishop menor de 7, ¿no? Tal es así que el 92% de embarazos posttérmino cursaba con un cervix no favorable. Esto aumentó la tasa de cesáreas incluso al doble, ¿no? Ya que aquellas pacientes que se realizaba una inducción, pues al ser fallida y no haber dilatación en esta, pues iban a la cesárea. Se usaron algunos métodos como lo que es el ultrasonido para predecir la posibilidad de éxito de una maduración o de la inducción y vieron que un cuello a término, un embarazo posttérmino menor de 3 centímetros fue predictivo de éxito en la inducción. Y cuando medía 2,5 centímetros o menos, podía ser predictivo de éxito en lo que es una inducción o de desencadenar de forma espontánea un trabajo de parto. También se usó cuando había un cervix no favorable el uso de algunas prostaglandinas como la prostaglandina P2
la E1, la miestepristona, la prostaglandina E1, ustedes deben de conocerla, el Cytostec, que es un derivado sintético de la prostaglandina E1. También se usó la maniobra de Hamilton, que no es otra que el despegamiento de las membranas ovulares, ¿no?, del cuello. Pero lo que se vio en los trabajos que esta no reduce la necesidad de inducción del parto. Este es el escorrebillo, ¿no?, donde tiene 5 parámetros, que son la dilatación cervical, la longitud cervical, la altura de presentación o estación, la consistencia del cuello y la posición del mismo. También se vio que en aquellas pacientes que se decidía la inducción, sobre todo cuando eran nulíparas y tenían una altura de presentación alta, esta directamente era un predictor de éxito de la inducción post-término. Vale decir que cuando la estación estaba en -1, había una probabilidad de cesárea de un 6%, en comparación que cuando la presentación estaba alta, ¿no? Más alto, mayor probabilidad de cesárea. ¿Sí? 77% de cesáreas cuando la estación está más alta. Esto, sobre todo en embarazos que están por encima de las 41 semanas y generalmente en nulíparas. Es un dato a considerar la altura de presentación. No así en pacientes multíparas. Entonces, los médicos pues estaban en la disyuntiva de realizar inducción versus pruebas fetales. Dentro de las pruebas fetales a las 41 semanas o realizar una inducción del cérvix sin condiciones favorables. Hicieron un trabajo. En ese trabajo, que se tomaron gestantes a partir de las 41 semanas, a algunas se les hizo pues un perfil biofísico y a otras se les indujo con o sin maduración cervical. ¿Y qué se vio? Que no hubo diferencia entre las muertes perinatales y la tasa de partos por cesárea en ambos grupos. Esto en un trabajo del 96. En otro metaanálisis de 22 estudios, en los cuales se hizo una inducción después de las 41 semanas en vez de las pruebas fetales, se vio menos muertes perinatales y casos de síndrome de aspiración meconial y una tasa más baja de cesárea. Hay otros trabajos, ¿sí? Este es uno que dice que, bueno, hay tasa más baja de cesáreas cuando se induce después de las 41 semanas. Esto en embarazos post-términos se hizo un trabajo, ¿no?, con población similar en la que hubo unas mujeres en las cuales se le indujo el trabajo de parto y aquellas que tuvieron un inicio espontáneo del mismo. Y la tasa de cesáreas fue mayor en las que se indujo el trabajo de parto, ¿no? 19 versus 14. Ahora, eso le atribuyeron algunos factores de riesgo y mencionaron que justamente por la presencia de esos factores de riesgo materno se produjo una tasa más alta. ¿Y cuáles serán esos factores de riesgo materno que condujeron a una tasa más alta de cesárea? Pues la nuliparidad, un cérvix largo, un cérvix inmaduro y la presencia de analgesia de parto. ¿Sí? Nuliparidad, un cérvix no maduro y lo que es la analgesia de parto.
llevaron a una probabilidad aumentada significativamente de cesárea. Este es un estudio en Dinamarca que coincidió con el cambio en cuanto a sus políticas de manejo de embarazos post-término. El punto de corte fue en el año 2011 y ellos, pues, antes del 2011 inducían el parto a las 42 semanas sin pruebas de bienestar fetal y después del 2011 disminuyeron la edad gestacional de la inducción a las 41 semanas y también realizaban pruebas de bienestar fetal. Entonces compararon 3 años antes del 2011 y 3 años después de estos dos periodos. Y lo que salió fue pues este estudio con 100.000 mujeres embarazadas de 41 semanas de gestación. Y lo primero que salta del cuadro pues es esto, ¿no? La disminución en cuanto a embarazos post-término. Miren, antes de ese cambio de política nacional era casi un 3% de embarazos post-término. Después del cambio de políticas bajó a menos del 1%. Otro cambio importante fue la mortalidad perinatal, ¿no? Miren, acá era 22 por 1000 la tasa de mortalidad a un 13 por 1000. Bajó con el uso de pruebas de bienestar fetal y disminuyendo la edad de inducción del parto. Otro dato importante, pues, que aumentó, ¿no? Las tasas de inducción, 28% a 43%. No hubo diferencias en cuanto a partos por cesárea e incluso lo que es vacuum. Los resultados perinatales y maternos de este estudio en Suecia demostró que cuando había inducción o manejo expectante, el parto se redujo, miren ustedes, con inducción, 7 horas en promedio, bueno, 1 hora más en cuando se hacía manejo expectante. No hubo diferencia en cuanto a la realización de cesáreas o partos operativos vaginales, uso de forceps. Y sí se ve, pues, una disminución en cuanto a macrosomía, ¿no? Cuando se inducía el parto a las 41 semanas, 4.9, menos de la mitad. La estancia en UCI también se redujo en menor cantidad de días. Cuando había un manejo expectante, la mortalidad perinatal fue de 6 por 1000 en comparación a aquellos embarazos que se hacía un manejo activo, ¿no? Existen estrategias de manejo, como ustedes han escuchado en la presentación, pues existen aquellas pacientes en las cuales nosotros conocemos con certeza qué edad gestacional tiene y aquellas pacientes que han acudido tarde a un control prenatal y no cuentan con una ecografía del primer trimestre. La edad gestacional en realidad no es exacta, es incierta, ¿no? Entonces, cuando la edad gestacional es certera, podemos empezar con pruebas de bienestar fetal a partir de las 41 semanas y realizar la inducción a las 42. Recuerden ustedes que el embarazo va hasta las 42 semanas, ¿sí? Que se considera a término 41 semanas y 6 días. Y recuerden que 42 semanas en adelante se considera post-término. La edad gestacional, cuando esta no se conoce, pues no se espera a las 42 semanas. Si ya tenemos una edad gestacional de 41 semanas, hay que realizar la inducción. Tenemos esta figura, ¿no? Cuando tenemos 41 semanas, tenemos un embarazo no complicado y otro embarazo complicado. Cuando no es complicado, se puede considerar hacer pruebas de bienestar fetal, maduración o despegamiento de membranas y lo que es la inducción del parto.
¿no? Con tiempo se puede llegar a las 42 semanas para hacer una inducción del parto. Pero si estamos ante un embarazo que tiene 41 semanas y además tiene alguna complicación, pues debemos manejar según la complicación y ver los medios para realizar una inducción del parto. Este es el protocolo que sigue en el Hospital Parkland Memorial, ¿no? Cuando ellos tienen una mujer gestante de 41 semanas sin complicaciones, inician la vigilancia fetal para llegar a las 42 semanas completas. Luego ahí, si no tiene complicaciones, vigilancia fetal, valoran el índice de líquido amniótico y proceden lo que es la inducción de parto, sobre todo cuando hayan alcanzado un cervix favorable. Y si tienen complicaciones, esto ya es muy aparte de la línea que hemos visto de manejo, no interesa pues la edad gestacional. Si tienen 41 semanas con complicaciones, de frente van a la inducción del parto. ¿Qué estrategias de manejo tenemos? Pues cuando la edad gestacional es conocida, lo que plantean los autores generalmente es inducir el parto al finalizar las 42 semanas. ¿Qué institución hace esto en el Perú? Generalmente lo hacen en Cayetano, hacen un monitoreo a partir de las 41 semanas estricto y a las 42 semanas por lo general, cuando conocen la gestacional, induce. Hay un 90% de éxito en lo que es el trabajo de parto dentro de los 2 días posteriores a la inducción. O sea, si se hizo una inducción de parto y esa no prendió o no hubo resultados, no hay por qué desesperarse y realizar una cesárea, ¿no? Si es que la madre y el bebito están bien, es un embarazo no complicado, yo puedo realizar incluso hasta una segunda o más inducciones, ¿no? Dependiendo de las condiciones de la mamá y del feto, ¿no? Inclusive se dice cuando hay una segunda inducción, dentro de los 3 días posteriores o que siguen a la primera, hay un aumento en el porcentaje de parto. No hay por qué tener esa ansiedad de sacar inmediatamente a ese feto que está bien al igual que la madre, y someter a una cesárea, ¿no? Ahora, los embarazos post-término cuya edad gestacional es incierta se deben manejar con pruebas fetales semanales y evaluación periódica del líquido amniótico. Si hay un pozo menor de 2 centímetros, estamos con oligoamnios o hay problemas en la percepción de lo que es los movimientos fetales, se debería hacer una inducción del parto. En el Hospital San Bartolomé, lo que hacemos es, cuando el embarazo llega a las 41 semanas confirmadas, ya sea estas una edad gestacional certera o no, lo que se hace es valorar las condiciones del cervix mediante el score de Bishop. Si es un cervix favorable, quiere decir con un puntaje de 7 o más, se practica un test estresante. Este test estresante puede tener dos fines. Uno, que me sirve de prueba de bienestar, ¿no? Si sale negativo, yo estoy tranquilo y puedo proceder a una inducción, a que continúe la inducción, ¿no? Los embarazos de 41 semanas. O este test estresante puede desencadenar el parto. En este caso, ya al ser reevaluada la paciente luego del test estresante, yo ya puedo encontrarla en trabajo de parto y ya no procedo a una inducción, sino a una estimulación del trabajo de parto. Si en el caso de que el test estresante saliera positivo, esto es encontrar desaceleraciones tardías que me indiquen una insuficiencia placentaria, pues simplemente se detiene
la oxitocina, se hidrata a la paciente y se prepara para una cesárea de emergencia. Por otro lado, en pacientes cuyo cuello o cervix es desfavorable, se realiza un perfil biofísico o, en su caso, un test estresante y, según el resultado, ir hacia la maduración cervical o programar una cesárea, ¿no? Si voy a la maduración cervical, esta puede ser generalmente un método de inducción de trabajo de parto, o incluso con la maduración cervical con misoprostol puedo yo alcanzar el trabajo de parto. Y si es así, durante el trabajo de parto se puede realizar un monitoreo intraparto para ver si es que hay un problema de insuficiencia placentaria que puede comprometer al feto. ¿Cuál es la vía o el camino que sigue toda paciente que tiene un embarazo posttérmino prolongado? Sabemos que el embarazo posttérmino es tan igual o más complicado que un embarazo pretérmino, por los riesgos a los cuales se somete al feto. Entonces, cuando se sospecha de este embarazo posttérmino, a la paciente se le hospitaliza inmediatamente. Tan pronto se ha hecho el diagnóstico, es hospitalizada. Y se realizan las pruebas de bienestar fetal para garantizar de que ese feto se encuentre saludable. Lo que se hace si es que estuviese en trabajo de parto, se realiza un monitoreo materno-fetal estricto, ¿no?, de la frecuencia cardíaca fetal y un control también de las contracciones uterinas. Se puede tener un cardiotocógrafo para tenerla a la paciente monitorizada estrechamente. Hay procedimientos que se pueden realizar en un embarazo posttérmino o en aquellos embarazos que cumplen estas características que les voy a relatar, pero que a la luz de la evidencia se han visto con cierta controversia. Por ejemplo, se hacía la amniotomía de rutina, ¿no?, en estas pacientes posttérmino con la finalidad de ver las características del líquido amniótico, ¿no? O sea, si miraba un líquido amniótico por Eber-Verhart, pues había un riesgo de síndrome de aspiración meconial o que ese bebito tuviera un problema de asfixia perinatal, ¿no? Entonces, según eso, asumían otro tipo de conducta. Pero, como les he relatado, en los embarazos posttérmino que pueden cursar con oligoamnios, si yo rompo las membranas, podría desencadenar pues la compresión del cordón umbilical y acelerar el deterioro de este bebito. Entonces, si los latidos en el monitoreo se encuentran en parámetros normales y tanto el test estresante o el monitoreo intraparto me sale un patrón tranquilizador, no hay razón para realizar una amniotomía, ¿sí? El otro procedimiento era la amnioinfusión, ¿no? La amnioinfusión se usaba para cuando uno encontraba ese líquido verde que podía ocasionar un síndrome de aspiración meconial, diluirlo, ¿no? Se ponía cloruro de sodio, se llevaba a una temperatura similar a la temperatura materna y se instilaba a través de una sonda dentro del útero, ¿no? Lo que se vio es que no reduce el riesgo de síndrome de aspiración meconial, muerte perinatal, ¿no? Este procedimiento no es beneficioso para ello, ¿no? Pero sí mencionan que puede ser un procedimiento razonable en aquellas pacientes que puedan tener desaceleraciones variables, ¿no? Esas desaceleraciones que pueden comprometer al bebé por compresión del cordón al instilar líquido
lo que puede hacer es evitar dicha compresión. O sea, por un lado puede ser benéfico, pero por el otro no se obtiene el resultado para lo cual se pensaba que estaba hecho. Todo esto recae en una premisa, ¿no? De que si estamos ante una nulípara, ¿no? Este hecho de ser nulípara ya per se disminuye la probabilidad de un parto exitoso, siempre y cuando yo detecte la presencia del líquido verde espeso en el inicio del trabajo de parto. Recuerden ustedes que una nulípara, pues su parto no va a ser en unas pocas horas, ¿no? Generalmente va a ser en muchísimo tiempo. Y si yo detecto que tiene un líquido verde espeso, casi pudiera haber, a pesar, yo podría hacerle una prueba de bienestar fetal y ver cómo están los latidos en ese momento, ¿no? Muy probablemente, si ya hay presencia de un líquido meconial, ese bebito debe estar cursando con una hipoxia y eso puede haber llevado a una relajación de esfínteres y presentar este líquido espeso, ¿no? Entonces, es muy probable de que acabe en cesárea. No, yo no puedo correr el riesgo de ofrecerle parto vaginal a una nulípara que está empezando parto en esas condiciones porque le voy a ocasionar un problema al bebé. Muy bien. Esa ha sido la presentación que les he traído esta noche. Si tienen alguna pregunta. Muy bien. Si no hay preguntas, agradezco su presencia. Muchas gracias por su atención. Les deseo éxito. Creo que tienen un examen pronto. Gracias, doctor. Muchas gracias, Ok. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy buenas Gracias, noches. doctor.